Vamos a terminar hoy el capítulo 1 de Romanos. La semana pasada vimos el saludo. Claudia nos habló del saludo. Es una guía muy importante. Ese saludo nos dice de qué va a hablar, nos dice el panorama, nos pone el panorama, nos pone a la gente, nos pone los temas y nos da un panorama muy amplio de qué se va a tratar el libro. Ese fue el saludo, que es el capítulo 1 del versículo 1 al 17. Hoy vamos a terminar eso, pero aquí yo les quiero señalar que el libro de Romanos está dividido en 4 secciones. Aquí están las 4 secciones. La primera sección es del capítulo 1, versículo 18, que es el que voy a hablar hoy. Y termina, ahí empieza y termina en el capítulo 4, versículo 25. O sea, del 1, 18 al capítulo 4 es la sección 1 del libro de Romanos. La siguiente. Todo. La siguiente sección es del capítulo 5 al 8. La primera, voy a regresar a la primera. La primera sección, solo voy a mover esto un poco porque la primera sección habla, el tema de la sección es la justicia de Dios. Ahí es donde Pablo se toma el tiempo para hablarnos y revelarnos de qué se trata la justicia de Dios y qué amplitud tiene la justicia de Dios y a quién le interesa saber de qué se trata esto. Es la justicia. Y ese es el tema que hoy vamos a comenzar. El segundo, que es del capítulo 5 al 8, 5:1 al 8:39, habla de la creación de un nuevo hombre. De eso se trata, que Pablo nos describe cuál es ese hombre que Dios quiere crear. De ahí en el tercer tema es el capítulo 9 al 11. Ahí Pablo va a hablarnos de cómo las promesas de Israel se cumplen. Todas las promesas de Israel. Y cómo agarra dinámica, cómo se pone en movimiento esas promesas. Y en la última sección, que es del 12 al 15, Pablo nos va a decir cómo su pueblo se vuelve uno. Ya se completa todo. Este libro de Romanos es increíble, es impresionante por todos los detalles que nos habla. Esas son las 4 secciones. No podemos abordar una sección completa porque es demasiado y vamos a ir por cada sección, por cada capítulo. Hoy voy a terminar el capítulo 1. Voy a hablar de qué se trata la primera sección que cubre 4 capítulos. El primero
es la humanidad necesita ser rescatada. Es el que voy a terminar hoy. La semana pasada Claudia nos habló de quién es el siervo de Dios, apartado de Dios para traer el mensaje que trae, este mensaje que está revelando. Y en el capítulo 1 el tema que nos habla es que necesitamos ser rescatados. En el capítulo 2 nos dice que la Torá no provee ese rescate. En el capítulo 3 nos dice Yeshua es el rescate. Y en el capítulo 4 dice que en la fe de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablábamos que la fe es el evangelio. El evangelio, o sea, la fe de Israel es lo que nosotros conocemos como el evangelio. Y vamos a empezar donde nos quedamos la semana pasada. Claudia nos hablaba la semana pasada de que el justo por fe vivirá, por la fe vivirá. Vamos a ver eso. Ese es el tema principal del libro. De eso se trata el libro. Pablo enfatiza esta verdad una y otra vez. Si queremos un tema para el libro de Romanos, es este. El justo, mas el justo por la fe vivirá. Esta es toda la idea. Esta es la pieza principal de nuestro rompecabezas en Romanos, es esta. El justo por fe vivirá. Y eso es lo que vamos a estar explicando. ¿Qué quiere decir eso? Para que el justo pueda vivir con esa fe, tiene que recibir esa revelación de la fe. Hay dos formas de leer la Biblia. Una es cuando uno lee y puede captar el mensaje del logos literario. Y la otra es cuando uno está captando lo que Dios está hablando mientras yo estoy leyendo. Ese se llama la revelación. En griego, el rema. Yo agarro un bebé, lo cargo y le digo: ¡ay, qué feo sos! Tienes una cara muy fea. Y el bebé va a decir, se va a sonreír, porque el bebé está oyendo mi espíritu. Pero si le digo, tú eres lindo, el bebé se va a asustar, porque está oyendo mi espíritu. La palabra tiene un espíritu, y ese es el que tenemos que aprender a oír. No a leerla, sino a oír lo que el Espíritu está hablando en la palabra. Y esa es esa fe. Ahí es donde comienza la revelación. El justo por el Evangelio va a vivir. Por esa revelación que yo recibo a través de la palabra, por eso voy a vivir. Esa es la fe que yo persigo.
esa revelación yo voy a encontrar, cuando leo Romanos, voy a encontrar que el Señor me está revelando la justicia, y eso es en el Evangelio. Él lo que hace es reunirme sus palabras, es darme sus palabras, revelarme sus palabras para expresarme su justicia. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la justicia de Dios, de cómo alguien puede vivir por la justicia revelada en uno. Entonces, si yo logro entender esa justicia, voy a ser justo y voy a vivir por fe. Esa justicia viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y no estoy hablando de leer. Estoy hablando de leer y escuchar. Como dije yo en la introducción, el Shema tiene todo que ver en el Evangelio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. ¿Por qué? Porque Shema es oír, obedecer. Si inventémonos un verbo. Escucha ser. Eso podría ser una traducción literal de Shema. Escucha ser. Escucha y haz. No es escuchar nada más, es escucha ser. Eso quiere decir Shema. Y eso no está en el español, ni en el inglés, ni en el griego. No se puede traducir. Son dos verbos al mismo tiempo. Y son activos los dos. Escucha ser. La fe viene por oír y hacer. Sencillo, ¿no? Y voy a poner otra escritura que está en Mateo 4, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá, o sea, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Yo estoy leyendo la palabra y de su boca me va a hablar. Lo interesante es que en el ambiente espiritual, cuando Dios me habla, no me habla por el oído nada más. Podría hablarme por el oído audiblemente. Yo he oído frases de Dios hablándome audiblemente, sí. Pero en general, Él lo que hace es impresionar mi espíritu con figuras, con visiones, con pensamientos fuertes, corazonadas fuertes, impresiones fuertes que sé que estoy recibiendo de Él, que no son naturales. Así impresiona a Dios y así habla Dios con su boca a uno, así habla. Yo tengo que aprender a hablar o escuchar. Normalmente, en general, lo que Dios se mantiene hablando, pero nosotros no estamos escuchando, eso es lo normal. Él se mantiene hablando, pero su voz es tan, mejor dicho, nuestro mundo es tan agitado que su voz, no le ponemos tanta atención a la voz de Él, sino le ponemos atención a la agitación que está pasando alrededor nuestro. Y la agitación que pasa alrededor apaga la voz de Dios. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces tenemos que aprender a escuchar al Señor.
pero tenemos que oír la palabra de Él. Y tenemos que abrirnos. O sea, el cuarto de oración es excelente para eso. Nosotros tenemos un momento tenemos un plan para orar. ¿Qué vamos a orar? Vamos a orar por Israel. ¿Qué vamos a orar de Israel? Vamos a hablar por la salvación de Israel. Entonces nos ponemos a... ¿Qué parte de la palabra vamos a usar para orar? Esta parte. Agarramos ese versículo y empezamos a cantar ese versículo, y en medio de las canciones empiezan esas impresiones, empiezan esas ideas que empiezan a fluir, que las agarramos. A mí me pasa que estoy tocando la guitarra y estoy llevando el tiempo. Estoy tocando, porque estoy dirigiendo a otras personas y se molestan cuando yo me voy fuera de tiempo. Tengo que ver eso, tengo que ver qué estoy cantando, tengo que ver qué están haciendo las personas, tengo que poner atención a lo que está pasando. Es como manejar un avión, hay que ver qué altitud llevo, si el avión lleva la nariz para arriba, lleva la nariz para abajo, si voy cruzando, si voy así, si el avión está cruzado. Yo tengo que saber todo en ese momento, si no, me estrello. Igual es, pero eso es bien interesante, porque cuando ya me agarro el versículo y empiezo, viene un pensamiento, ¡pah! Pero es como un flash, y canto eso. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de pensar, canto lo que viene, y ahí empiezo el ejercicio. Es interesante, porque todos nos pasa igual, y cantamos y expresamos rápido lo que el Señor está hablando. Y cuando lo hacemos, generalmente nos está llevando por la misma idea. Y eso lo que hace es crear en uno la certeza de que estoy escuchando a Dios. Y no es difícil de escuchar a Dios, es una idea, pero así de fácil es. Así de fácil es. Pero es una idea que solamente quería transmitir aprovechando el ejemplo que estoy dando. Nosotros tenemos que vivir por fe y para fe. Ese es el Evangelio. Lo recibo por la fe. Fe es lo que yo sé de Él, es la revelación que Él me da cuando oigo a Dios. La fe viene por oír lo que Él me está hablando. Entonces, lo que Él me está hablando es una revelación, y esa es la revelación que yo recibo, que está enmarcada en el Evangelio, que es lo que hemos venido hablando. Este es parte del versículo 17. Aquí estoy haciendo la introducción, agarrando donde nos quedamos con Claudia. Ella nos decía la semana pasada que fe se traduce en el Antiguo Testamento como fidelidad. Fidelidad tiene que ver con ser fiel a lo que estoy escuchando, reproducir lo que yo estoy escuchando y decirlo. Es como cuando grabo en sonido algo de alta fidelidad, quiere decir que está agarrando todos los sonidos que están disponibles y los está reproduciendo fielmente. Y de eso se trata la fe. Yo voy a vivir la fe y reproducir el Evangelio fielmente como Dios lo ha transmitido. Pero ahora que estoy saliendo del versículo 17 y voy a entrar al versículo 18,
vamos a entrar en un problema. Las tinieblas, de aquí en adelante es tinieblas. Pablo va a hablar la revelación más oscura de la carta. Nos va a introducir en un agujero, en un pozo horrible. Y esta es la parte difícil. Ya nos habló de las buenas nuevas. Hoy nos va a revelar las malas nuevas. Del capítulo 18 en adelante. Todo lo que viene no es bueno. Todo lo que viene es difícil. Porque hoy nos va a hablar de cómo el corazón está atrapado. Cómo el corazón está encadenado, esclavizado al pecado. Y al estar encadenado, envuelto en ese pozo oscuro, en ese calabozo en el que vamos a estar hablando hoy, vamos a entrar en una parte del mensaje de Dios que es la más tremenda: el calabozo. Calabozo, el infierno, donde la humanidad está atrapada. Y esto es lo que él está diciendo. Y lo que él está tratando es que, en el mensaje que él está dando, es que en este hoyo llegue el Evangelio a nosotros y logre nacer ese Evangelio. Esa justicia que llegue a nosotros y produzca el fenómeno de nacer. Porque el hombre ha estado apartado de la fe, metido en ese hoyo. Los gentiles. Pablo está hablando aquí hacia los gentiles. Pero es interesante, está hablando a los hombres en general. No está la palabra que usa, porque ya vimos que los judíos clasifican a la humanidad en dos formas. Uno, entre judíos, y dos, gentiles. Pero Pablo se está asegurando de no caer en la religiosidad. Y nos está hablando, aquí introduce una palabra para dirigirse a la humanidad, que es antropos, hombre, homo sapiens. Los homo sapiens están separados de Dios. Los hombres, no está hablando de gentiles, está hablando en términos generales. Porque se han encadenado en el pecado, han caído en idolatría. Así dice en el hebreo. Homo sapiens, dice así. Homo sapiens. Sí. Hombres. En nuestra Biblia dicen hombres. Pero que están metidos en idolatría. Pero hay un problema también del lado de los judíos. También ellos están metidos en idolatría. Y Pablo está diciendo eso.
El pecado ha abarcado a todos, a gentiles y a judíos. Nadie está exento. Y todos han cometido estos pecados. Los pecados que voy a mencionar, los que hable hoy, son parte de este calabozo, de este agujero, de este hoyo horrible que él está describiendo. Está hablando del pecado de idolatría. La idolatría, voy a adelantar, está al mismo nivel que el adulterio. Puntean al mismo nivel. Y esa es parte de cómo uno se separa de Dios cuando uno entra en idolatría. Tanto Israel como los hombres han caído en ese pecado. Pero Dios quiere liberarnos. Y Él quiere traer el Evangelio para liberarnos de ese pecado. Antes de pasar adelante, quiero hablar dos escrituras, una en Salmo 106:20, que dice, está hablando a Israel, dice, cambiaron su gloria por la imagen de un buey, de un becerro que come hierba, refiriéndose al becerro de oro. Ellos cambiaron eso, o sea, ellos hicieron esa idolatría. Y en Jeremías 2:11 habla de, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, Israel ha estado metido en el centro del adulterio espiritual, llamémosle a esa idolatría. Adulterio espiritual. Y todos han sido apartados de la fe. La idolatría se ha dado ya sea que proyectan a un dios pagano representado por una estatua, a la que se inclinan, a la que adoran, o puede ser uno mismo. Uno mismo. ¿Cómo puede ser uno mismo? ¿Cómo puedo yo hacerme de mí mismo un ídolo? Es bien fácil. Yo decido. Yo soy. ¿Han oído esa palabra? Yo soy. Ese es el sentido de idolatría más fuerte. Pero Dios quiere liberarnos de eso. Empecemos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad y justicia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira viene de la palabra orge y se usa tanto para la ira de Dios contra el pecado como para los pecadores. O sea, el pecado es el problema. Dios es la luz, pensemos que Dios es el sol y el pecado es gasolina. Alguien se quiere acercar con un poco de gasolina y no le va a ir bien, ¿verdad? Así es el asunto. Pablo está en el capítulo 1 expresando dos ideas. Una, la semana pasada vimos, Dios es tan lindo que se está acercando y me está dando el evangelio. ¿Para qué? Para que yo me acerque a Él. Pero así como Él me está dando gracia, también está poniendo una medida de ira a la par. Te estoy dando esta oportunidad y esto es lo que va a pasar el que no la tome. Las dos cosas. Y aquí se ve una dicotomía de Dios que es perfecta. Justicia y misericordia juntos. Ese es Dios. Justicia y misericordia juntos. Y Él está presentando ambas opciones para que nosotros tomemos la que más convenga. De eso se trata su justicia. En donde dice ira, la palabra ira quiere decir orge. ¿Qué quiere decir? Perdón, viene del griego orge, que se usa tanto para la ira contra el pecado como para aquel que lo lleva. O sea, ambas cosas. La ira de Dios va a aplastar eso. Y eso es lo que Él nos quiere salvar de, dándonos el Evangelio. Nos está diciendo, aquí está mi bondad y aquí está mi ira. ¿Cuál quieres? Hay dos opciones. Primera de Tesalonicenses habla, capítulo 1:10, dice que Él nos quiere librar de la ira venidera, dándonos el Evangelio. Y esa es la bondad de Él. La ira no es una emoción irracional que se encuentra con tanta frecuencia entre los pecadores, sino la indignación justa contra la injusticia, la crueldad y la corrupción. La ira de Dios no es igual a la ira de los hombres. Él puede separarlo, Él no tiene la emoción puesta ahí. En cambio, nosotros cuando nos airamos, nuestras emociones son afectadas y van mezcladas. Dios no tiene ese problema. Él ve eso con gracia y con justicia. La ira de Dios es infinitamente pura. No tiene compromisos, no strings attached. No hay cabos sueltos. ¿Qué es lo que hace que la ira de Dios se revele? El pecado.
Queremos ver a un Dios molesto, hay que pecar. Pero no queremos eso, ¿verdad? Y aquí es donde está la línea. Pablo está poniendo una línea en la arena y diciendo: acabo de hablar del Evangelio, a quien yo he venido, yo soy siervo de Dios para traerles el Evangelio. Ahora trazo una línea y hoy vamos a hablar de la ira de Dios. Vamos a hablar de la parte oscura del mensaje de Romanos, la parte que hay que temerle. Cuando Dios abre el Evangelio, en una medida de gracia, también revela su medida de ira al que lo rechaza. O sea, hay que entender eso. Al proclamar el Evangelio, se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia. Y el Evangelio, para hacer una separación entre la verdad, entre la mentira, entre lo justo y lo injusto, presenta esa línea. Presenta a su Hijo. Presenta lo que Él vino a hacer. Porque lo que Él dio, lo que Yeshua dio y asumió en sí mismo, no se compara jamás en la maldad de nadie. El grado de maldad que Yeshua asumió para sí es mayor que todo. Nadie puede cometer una falta tan grave como la que Él asumió. Él asumió todo. No una fracción, no lo de uno. Todo. Y esto, la ira de Dios, está reflejada en su muerte. Lo que Dios detestó, lo que Dios rechazó más y más, lo llevó Yeshua a la cruz. Y ahí se dio la ira de Dios. Lo que Dios haga en el futuro no se va a reflejar. Con lo que hizo. Porque su ira la puso en su Hijo, la reflejó en su Hijo. Nadie va a experimentar lo que Él experimentó, nadie. Ni lo que viene, ni las cuestiones apocalípticas, ni pestes, nada. Porque va a reflejar la ira de Dios como la reflejó en este momento. Dios destrozó en ese cuerpo la impiedad y la injusticia. Lo llevó ahí, lo destrozó, lo hizo trizas, lo venció.
Y después de todo eso, le dio vida. Ese es el Evangelio. La plenitud total de la ira de Dios, la ira que viene del cielo, se refleja vívidamente en la muerte de su propio Hijo. Y Él lo mandó a eso. ¿Es justo Dios? Sí. Es justo. ¿Es justo Dios con todos nosotros? Sí, es justo. Sí. Él se volvió lo que nosotros éramos para volvernos a nosotros lo que Él es. Y esa es la justicia. Ese es el regalo. Él se metió a este pozo de pecado donde está la ira de Dios representada para sacarnos de ahí. Y ese es el Evangelio. Esa es la proclamación del Evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La palabra cielo solo se encuentra aquí y en el versículo 10:6, Romanos 10:6, donde dice: pero la justicia que es de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? Nadie merece eso. Lo que Él ya dio es lo que nos está dando para que nosotros recibamos el beneficio de estar en el cielo. Entonces, en la justicia de Dios se revela el Evangelio. En la justicia de Dios se revela el Evangelio. Y el Evangelio se muestra contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra impiedad viene del griego asevia, que quiere decir sin piedad. Piedad es alguien que hace el bien, piadoso. Impiedad es alguien que hace el mal. Injusticia viene el griego es adikia, que quiere decir sin justicia. Ambas palabras tienen ese prefijo negativo, impiedad, que es tendría que ser pero por la regla gramatical nos obliga a poner una M antes de la P. Quiere decir que no. Injusto, no es justo. Ingrato, que no tiene gratitud. Sin gratitud. Y tanto la impiedad como la injusticia se reflejan en las tablas. En los primeros 5 mandamientos se refleja la impiedad, porque no honra a Dios. En las primeras 5 tablas es la impiedad reflejada en el hombre, es que no cumple el mandamiento de honrar a Dios.
Y la injusticia se da en la otra tabla, que es los mandamientos que tienen que ver con la relación entre los hombres. No es justo y no es piadoso. En Mateo 7:23 hay una escritura que dice: apartaos de mí, dice Jesús, los que practican la iniquidad. La anomia. Los sin nomos. La palabra iniquidad no procesa bien. La palabra en griego es: apartaos de mí los anomos, sin ley, los que no obedecen mi palabra, los que no hacen la ley. Apártense de mí, ustedes anomos, no hacen justicia. Por tanto, dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron, no se cayó. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron su casa y cayó, y hubo grande destrucción. Y los judíos decían: wow, ¿con qué autoridad habla él? ¿Por qué? Porque está precisamente reflejando la justicia. Y por eso, el justo por la fe vivirá. El que pone su fe en la palabra. El justo es el que pone esa fe en Dios. Aquí dice: hombres que con injusticia restringen la verdad. Son los anomos que acortan la verdad. Los que no se afianzan a la fe, a los pactos. Los que restringen la verdad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El que no es piadoso, el que no camina en la verdad, la restringe. El 19 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Evidente es lo concebible. Dios ha puesto entendimiento en las personas para saber que Él existe. Eso está, como dicen, en la parte de atrás de cada mente está esa dudita. Dudita. Si Dios existe o no. Estoy hablando de los que niegan la existencia de Dios.
Eso está aquí. Y el ateo lo sabe. Todos lo sabemos. Porque hasta nosotros a veces dudamos. Entonces ahí brinca esa alarma. Cuidado, cuidado, Dios existe. Ñic, 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 ñic. Está ahí atrás. Todos lo saben. Dios lo ha puesto ahí. Dios nos creó a todos y puso esa señal ahí. Entonces, ese entendimiento, ese conocimiento está ahí. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, así a fin de que seamos justos. Lo contrario es injusto, anomo. Y ahí va mostrando Dios esa evidencia. Leamos el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Lo que aquí está hablando Pablo, lo que no se puede describir. Aquí Pablo sabe que es como Dios nos ha creado a nosotros. Y él está dando una descripción de los atributos de Dios. Dios es invisible, nadie lo ha visto. Pero él está dando claridad acerca de él. La humanidad recibe esa revelación. Nosotros no podemos poner a Dios en un laboratorio y diseccionarlo y decir Dios es así, Dios es asá. Eso no lo podemos hacer. Pero Dios ha dado en el hombre, en su conciencia, en su corazón, la claridad de que Él existe. Y ha dado el gnosis, el conocimiento en cada persona para que lo entienda. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, pero no le honraron a Él. Eso me recuerda la sopa de sapos, le están poniendo la llama y están ahí en el agua. Ranas, sí, la de ranas. Perdón, me equivoqué. Pero es algo peligroso.
no reconocer a Dios, es como que las tinieblas van penetrando porque nos volvemos hombres impíos. Nuestra falta de reconocimiento a Dios nos hace impiadosos, impíos, no piadosos. Y ese sentir tenue de no ser piadoso crece dentro de uno. Crece dentro del hombre que no reconoce a Dios. Y poco a poco se va metiendo en las aguas de la impiedad, y las aguas de la impiedad van creciendo y esta persona se va sumergiendo en eso, porque oye más la injusticia, actúa más en injusticia, que ya vimos, es no actuar justamente, y se está volviendo cada vez más impío. Y esta es el deterioro normal del Homo sapiens. El hombre se va deteriorando lentamente, a todo nivel, si él no actúa con piedad, si él no actúa con justicia, si él no actúa en la fe. Porque si no actúa en la fe, está frito. O si no actuamos en la fe, estamos fritos. Porque entramos en este proceso de degradación y sumergiéndonos en el pozo que es esta depresión horrible que Pablo está explicando, que aquí es donde están todos estos que no reconocen a Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Esta es la rebeldía que brota del corazón del hombre, que poco a poco se va sumergiendo en tinieblas. Dios se ha mostrado. Dios ya se mostró. ¿Y cuál es la respuesta general? Rebeldía. Es una rebelión contra Dios. El corazón se aparta de Dios. Y aquí es donde comienza el proceso de la maldad. Cuando uno está wishy-washy, navegando en las aguas turbias de la oscuridad y las tinieblas, está con un pie puesto en el océano de la maldad, en el pozo de la maldad, en esta cloaca donde Satanás nos quiere meter. Y aquí el corazón se va a empezar a llenar de esa maldad. ¿Cuáles son las características de esta rebelión? ¿Qué hicieron? Razonaron vanamente. Entenebrecieron su corazón. Confiaron en su propia sabiduría. Se volvieron necios. Intercambiaron la gloria de Dios. Y ahí comienza esta progresión. Razonar vanamente. Ay, sí, ¿para qué voy a honrar a Dios? No hay que honrar a Dios.
No lo voy a reconocer como mi creador. Yo. La mente comienza a entenebrecerse. La tiniebla empieza a penetrar. El orgullo intelectual se hace cargo y el corazón comienza a endurecerse, igual que Faraón en Egipto. Este es algo que lo he visto una y otra vez en la Biblia, que quiero mencionarlo porque se ve, es cuando el corazón se endurece y el progreso de ese endurecimiento. Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Llega Moisés nuevamente, deja ir a mi pueblo. Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Llega nuevamente, deja ir a mi pueblo. Faraón endureció su corazón, no los dejó ir. Llega nuevamente, deja ir a mi pueblo. Dios endureció su corazón y Faraón no los dejó ir. Llega nuevamente, Dios endureció su corazón y no los dejó ir. ¿Qué día al pelo? Dios endureciendo el corazón de la gente. Está mal escrito, porque no es así. La palabra ahí no es endurecer, sino afirmar. Afirmó el corazón. Afirmó el corazón. Afirmó el corazón. Afirmó lo que quería Faraón. Afirmó los deseos de Faraón. Lo que Faraón quiere, se lo da en cantidades mayores. Y ese es el proceso de degradación de un corazón. Cuando uno voltea a Dios, Dios nos va a dar nuestros deseos en cantidades grandes. Por eso salir de una adicción es difícil. Porque los deseos nuestros están en cantidades demasiado grandes. Y somos esclavos de nuestros deseos. Estamos encadenados a nuestro deseo pecaminoso. Porque Dios nos da de lo que nosotros decidimos que nos tenemos que afirmar en. Cuando nuestro corazón se va a afirmar en algo, eso nos da Dios. Nos vamos a afirmar en la verdad, perfecto, nos va a afirmar de su verdad. Nos vamos a afirmar en la mentira, nos va a afirmar en la mentira. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y nos va a dar lo que queremos. Porque Él es justo. Él nos va a dar eso. Entonces así, poco a poco, Él está describiendo cómo se van entenebreciendo. Esa es la parte que va destruyendo la relación con nuestro prójimo. Y luego, ¿qué no hicieron? No honraron a Dios, ni le dieron gracias a Dios. Lo ignoraron. Lo aborrecieron. Aborrecer quiere decir ignorar. No quiere decir odio. La gente no está odiando a Dios, está aborreciendo a Dios. Aborrecer quiere decir lo ignoran. Lo hacen a un lado, no lo toman en cuenta. Eso es aborrecer. No tomar a Dios en cuenta. No lo honraron
Y la falta de honrar a Dios los conduce a una actitud de egocentrismo, de idolatría. Ese es el núcleo del pozo, la idolatría. El eje donde el pecado gira. La idolatría, su máxima expresión se da en el deseo de controlar, de tener todo bajo control. Controlar mi destino y todo lo que va a pasar en mi vida. ¿Controlo yo eso? Entonces estoy teniendo esa idolatría yo. Y la idolatría nos va a llevar al fracaso, porque no le estamos dando a Dios lo que Él merece. Idolatría no es hacer una estatua, eso es básico para engañar gente. Sigue este Dios. Pero ¿por qué lo siguen? Porque no conocen la verdad. Por eso lo siguen. La gente se deja llevar por lo que los otros dicen. Su entendimiento de la verdad no existe. El entendimiento del Evangelio no existe. La falta de entendimiento del Evangelio, de la fe por la fe, lleva a idolatría. Lleva a eso. Eso es lo que está haciendo, llevándonos a ese punto fatal de idolatría. El paganismo se aprovecha de eso, o sea, las religiones paganas se hacen porque la gente no conoce el Evangelio, no tienen idea de la verdad, no saben, no conocen el Evangelio, no saben la verdad, no tienen entendimiento, tienen el entendimiento entenebrecido. Tener el entendimiento así es una alfombra roja para que entre la idolatría. No entender la verdad, no saber la verdad. Pero cuando la verdad empieza a venir, la idolatría comienza a caer. Eso sería lo contrario. Pero el hombre, el Homo sapiens normal, está en esto, en la idolatría. Es el status quo general de la gente, idolatría. Están ahí porque les dijeron, ve ahí te van a ayudar. Pero no leen, no se informan, no reciben de la verdad. Y eso es lo que pasa al Homo sapiens en todo, en la religión, en la ciencia, en la educación, en la política. Ese es el deterioro del Homo sapiens. Así funciona. Y todo está lleno de eso. Mientras que la gente no sabe la verdad, no encuentra el Evangelio. El 24 dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí estaba pasando lo que yo les estaba diciendo. Él los entregó. Afirmó sus corazones. Esos son tus deseos. Perfecto. Te voy a dar 10 veces tu deseo. Después, ¿ese es tu deseo? Perfecto.
te voy a dar 10 veces tu deseo. Y así crezco. O sea, yo me estoy volviendo mi propio Dios. Dios lo entregó a eso, a esta gente que se va deteriorando. Él los está entregando porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este es como Pablo está escribiendo. Esto está pasando, la gente se está hundiendo, pero Dios los está entregando a sus pasiones y deseos porque adoraron la creación antes que el Creador. Bendito sea Él. Así como, al fin pude escribir algo bueno, ¿no? Una bendición a Dios, Señor, en medio de este hoyo oscuro. La palabra los entregó viene de paradidomi. Paradidomi quiere decir entregar. Dios los entregó, innegablemente los entregó. Dios, al tratar con acciones de rebeldía de la humanidad, no actúa con misericordia y gracia, sino actúa con castigo y retribución, para ver si así recapacitan. Y el castigo y la retribución es parte de su misericordia. Y eso nosotros no lo entendemos, porque es la consecuencia. La consecuencia del pecado es muerte. En el corazón de Dios no hay un sentido de que, ¿será que lo entrego a sus pasiones o no? Él entregó a su propio Hijo a esas pasiones. Actuemos como Él piensa. Entendamos la mente de Él, no apartándonos de la fe como esta gente se está apartando de la fe. Y a medida que se están apartando de la fe, se están hundiendo. Entonces Dios permite que eso suceda. Y esa es parte de su misericordia. Que reconozcamos, reflexionemos y salgamos. Reconociendo que Él me sacó de ahí. No fue por mis propias pistolas que salí, porque no puedo. Estoy metido en el fango y ahí no puedo salir. Pero si yo reconozco su gracia, Él me puede sacar. Y eso es lo que está diciendo. La gente está metida en ese hoyo tan engañoso, ese fango, ese pantano. Están tan hundidos en eso. No pueden salir. No pueden salir. Están esclavizados en ese fango. No pueden salir. Entonces actúan en lo opuesto a Dios. Él entregó a su Hijo, ya sabemos, pero no solo a su Hijo, también entregó a Israel, porque Israel también entró en el pecado, entró en idolatría. Lo vamos a ver más adelante en Romanos 11, cómo Dios trató con Israel.
Y no es que Dios se lavó sus manos con Israel. No los obvió porque Él no se ha olvidado de ellos. Él los ama. Pero porque los ama, los entregó. Porque Él nos respeta, Él respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestra integridad y nuestra capacidad de tomar decisiones y decir, sí, yo quiero a Dios. Eso es lo que Él respeta. O, no lo quiero. Lo respeta igual. Y esa es la justicia de Él. Isaías 19, 22 dice, y Jehová herirá a Egipto, herirá, pero sanará, y ellos volverán a Jehová, y le responderá y lo sanará. O sea, ¿la agarró Dios contra Egipto? Sí. ¿Llegaron las plagas contra ellos? Sí. ¿Por qué? Porque estaban separados de Él. Pero también tiene misericordia. Si le buscan, lo van a encontrar. Y esa es la capacidad que todos tenemos de recibir esa misericordia de Dios que puede sanarnos a nosotros. Romanos 8:23 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas las cosas? Si Él entregó a su Hijo para que nosotros recibamos las bendiciones de Él, de su Hijo, lo vamos a recibir a Él, esas bendiciones. Vamos a recibir la bendición si vivimos como justos en la fe. Él nos abrió el camino para que vivamos en eso. Entonces, Dios va a entregar a cualquiera, a sus pasiones, a sus deseos, a sus pecados, los va a multiplicar para que sepan, tú quieres entrar en ese pozo, perfecto, entra, toca el fondo. Y cuando llegues al fondo, si es posible, yo te puedo rescatar. Todavía. Y es ese fondo, este pozo, en el que la humanidad está metida. Y ahí están todos. Intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos prefirieron la mentira a la verdad. Ese es el pecado de la idolatría. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, llega la serpiente y le dice a Eva, ¿con qué no puedes comer de ese fruto, de ese árbol? ¿No sabes que si comes de ese fruto te volverás como Dios? Yo quiero eso. Idolatría. Ese es el eje, ese es el mensaje
de la idolatría. Ahí donde se genera es la serpiente usando de su arrogancia, inyectando un poquito de arrogancia a la persona para que accione en soberbia, en arrogancia, haciéndose como Dios. Esa es la idolatría, ese es el eje, ese es donde el maligno está tratando de meternos para que nosotros aborrezcamos a Dios. Por esta razón, al aborrecer, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Aquí estamos entrando en un área de impureza. Impuro, no puro. Cuando sucede esto, cuando los hombres empiezan a cambiar a tener relaciones entre hombres y mujeres, se están volviendo impuros, están cambiando la naturaleza de Dios, están yendo en contra de la imagen de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere borrar la imagen de Dios. Y la forma de hacerlo es volteando a las personas hacia sus deseos, sus pasiones. Y eso es lo que hace que la humanidad se degrade. Pero Dios diseñó que un hombre esté con una mujer. Dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Esas pasiones degradantes vienen viene del griego atemia, otra vez, atemia, sin honor. Dios diseñó que tengamos relaciones honrosas que reflejan su imagen. Y lo que el hombre está haciendo es deshonrando a Dios y borrando su imagen, como un plan satánico para amarrar, mantener el corazón de los hombres en el calabozo, en la cueva, en el hoyo, y que se suelten en sus pasiones y deshonren a Dios. Versículo 27, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria los unos con los otros. Esto es un orden, va a sonar raro, no creativo. No es que sea de creatividad. No es parte de la creación. Dios tiene un orden que espera que nosotros persigamos en la creación.
un orden establecido para reflejar su imagen. Esa es parte de la creación, que nosotros podamos reflejarlo. Pero la humanidad lo que está haciendo es alterar ese orden de la creación. ¿Cómo está alterando el orden de la creación? Borrando la imagen de Dios, deshonrando a Dios en idolatría, en ese pozo que ya está bien hundido, deshonrando a Dios y borrando su imagen, la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque entre la relación de matrimonio está reflejada la imagen de Dios entre el hombre y la mujer. Ahí está. Satanás quiere alterar eso, ponerla de cabeza, cambiar el orden de la creación, negar al Creador y a sus designios. Por eso dice en Génesis 1:18, hagámonos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, dice 2:24, un hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno. Shema. El mensaje de la unidad. Cuando el hombre se voltea y se vuelve lo que no debería volverse, lo que hace es trabajar para que el reino de Dios no se dé, porque el reino de Dios se va a dar en unidad, en uno. Como el hombre y la mujer se vuelve uno, Dios va a crear una nueva criatura, que es lo que Pablo va a mencionar más adelante. De ambos va a ser un solo pueblo. Es el mismo concepto. Pero aquí, esto que estamos hablando, estoy hablando de las malas noticias. Esto es lo que no debe de pasar. Esto es lo que debe cambiar. Este desorden, estas pasiones desenfrenadas que a los hombres se han metido, es lo que debe de cambiar. Y aquí viene directamente, sin rodeos, una palabra fuerte. Dios golpea la homosexualidad. Porque eso es lo que no lo refleja. Cometiendo hechos vergonzosos, con hombres recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Este es el punto crítico. Dios no tolera eso. No va a tolerar que a estas personas les sea robado la oportunidad de que le conozcan. Dios no va a tolerar eso. Y Él va a ir en contra de eso. Va a ir en contra con juicio, va a ir en contra con su palabra, y Él no va a tolerar eso. Porque si eso sucede, la persona llegó al fondo y la imagen de Dios
no va a venir sobre ellos. Y no van a conocer a Dios. Van a conocer a su Dios, Satanás. Y Él los va a destrozar, Él los va a hacer pedazos. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, los entregó a una mente reprobada, depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. No lo reconocieron. Lo aborrecieron. Dios los entregó a una mente reprobada y no lo reconocieron. Tener la mente reprobada o entregarlos es permitirles ir en su propia dirección egoísta y engañosa y ser consumidos de su propia perspectiva. Una mente depravada, reprobada, descalificada, insatisfactoria, inútil. Es un estado bajo, en el pozo de las tinieblas, en la olla de las tinieblas. De esta situación es lo peor. Llegar ahí y salir de ahí es difícil. En esa situación, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ese es lo que está en el fondo de este pozo. La esencia de la maldad está ahí. Ahí están, ahí llegaron, y esto es lo que están consumiendo. Es una lista tremenda de 21 cosas que se dan ahí. En ese fondo, injusticia, maldad, avaricia, mal, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chisme, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Es la cadena de cadenas, el candado de candado. De ahí es difícil salir. Injusticia, opuesto a la justicia. Maldad, que ve todas las formas de mal. Avaricia, que es egoísta, que hace lo que él quiere, que toma sus decisiones, se colma de envidias. Entonces, esta lista, no la voy a leer otra vez, es tremenda. Y finalmente,
llegan sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Perdón, creo que voy para atrás. El versículo 32 dice: los cuales, aunque no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Aquí hay algo muy importante. O sea, entender que ellos sí, pobrecitos, no pobrecitos, porque si no, así ellos ya están fritos, tan mal. Y son dignos de muerte. Eso es lo que la palabra dice, dignos de muerte. Pero también esta última parte del versículo que dice, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Hay que poner atención, porque Dios no quiere que nosotros demos la aprobación a los que practican tales cosas. Y eso nos incumbe a nosotros. Los que no estamos practicando eso, nos incumbe no aprobar eso. Ay, es que sí, pobrecito, es que su infancia era tan... ¿Pero qué haces cuando tenés un hijo así? ¿Perdón? Cuando tenés un hijo, una hija. O sea, como padre lo tenés que amar, no lo probás, pero... Sí, totalmente. Dios ama a toda la humanidad. Murió por ellos. Llevó el pecado ese, lo llevó a exponentes fuera de este mundo. Él sabe lo que es estar ahí, pero no lo prueba. Y eso es lo que está hablando. Pero no solo está diciendo... Pero también como usted, que si es Dios de todo es posible, pero está diciendo que es imposible que salga de eso. Sí, yo ahí... Es difícil, pero no es imposible. Sí. Eso es lo que iba a decir. Dios trajo el Evangelio, que es lo que habló al principio, que es lo que es el antídoto de todo esto. Es el Evangelio. Lo que pasa aquí es que Pablo está describiendo los dos lados, el lado positivo del Evangelio y el pozo horrible de las malas nuevas del Evangelio satánico. Ya está dando las dos opciones, ¿verdad? Está hablando a los hombres, y aquí es donde vamos a encontrar el balance. Yo estoy describiendo el pozo, solo el pozo, y Dios no lo aprueba. Pero Dios, dio la salida de eso. Como decía, Él va a sanar al que quiere. ¿Por qué? Porque Yeshua estuvo en ese pozo. Él llevó todo eso. Y de ese pozo, Él nació, resucitó y se volvió, venció al pozo, venció a la muerte, venció cada uno de esos pecados. Ese es el punto. Está el efecto, el Evangelio está en el mensaje del Evangelio está el efecto de resucitar de esa fango, de esa podredumbre, de ese lugar.
Ese es el punto. El Evangelio trae ese mensaje y eso es lo que Pablo está comparando. Pablo está diciendo, el justo va a vivir por la fe, ese es el que no, el injusto va a estar en este hoyo, va a estar en ese problema, y claro, totalmente hay buenas nuevas. Por eso vamos a seguir leyendo. Qué bueno que no termina aquí el libro, porque si no aquí esta es la parte oscura, la parte de las tinieblas del libro de Romanos. En pocos lugares la Biblia describe el fondo del infierno, en pocos lugares. Este podría ser uno. Es un infierno que la humanidad está viviendo en carne propia, actualmente. Y están ahí metidos, ¿verdad? Por las razones que ya explicamos, porque aborrecieron a Dios, porque se separaron de Dios, porque desecharon a Dios. Dijeron, no, yo no, a él no le voy a temer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es, básicamente, ese es el pecado. Que casi todo el mundo, todos los niños ahora al día, los chiquitos están viendo normal. Entonces, ese está, el mundo ya está así. Así es. Porque están, como te dice, no solo lo hacen, porque aceptan que le miren como Sí. normales. Están iguales. Sí. Estamos viviendo esos días donde las tinieblas están peor que nunca, ¿verdad? Así es. Pero no es, yo no quiero que terminar la plática en una nota negativa. Aquí termina el libro en esa nota. Pero la otra semana va a empezar a dar, de aquí en adelante solo hay soluciones. ¿Sí? Entonces, esta es como la introducción, o sea, de aquí para adelante solo son soluciones. O sea, no nos quedemos como, ¿verdad? Pero no los metí en ese pozo, o sea, fue un tour que fuimos a dar nada más, ¿verdad? No es para quedarnos ahí. Totalmente. Hay un capítulo que habla solo de eso. Buenísimo. Hay un capítulo que habla solo de eso, porque la idea es que nosotros llevemos el Evangelio, tengamos los pies dichosos de llevar el Evangelio a ese pozo. Ese es básicamente lo que vamos a ir trabajando en el libro de Romanos. Y por eso el libro de Romanos es tan bonito, porque nos lleva por este es un shock. Yo sé que hoy fue un shock. Esto fue un shock. Pero hay una solución que viene adelante. Todo lo que viene de aquí para arriba es salir de este tema con luz. Entonces, no se preocupen, todo el libro de Romanos está para eso. O sea, lo que falta es lo que nos trae todas las soluciones. Va a seguir explicando otras cosas. Ahorita hablamos de la humanidad, ¿sí? De los Homo sapiens, ¿verdad? Y cómo el Homo sapiens está metido en este pozo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer aparte, vamos a cambiar el enfoque de los Homo sapiens y vamos a ver a los religiosos, que también están metidos en el lío. Vamos a ver a los gentiles, vamos a ver a los judíos y vamos a llegar a la conclusión. No hay justo, ni uno. Ese es el punto. Para ahí nos va a llevar Pablo. Bueno, sí, no hay justo ni uno. Ok. Estos que se creen justos, a ellos les está diciendo, no hay.
Ni uno. ¿Verdad? Y todo ese es Pablo nos va llevando en esa terapia de sacarnos de ese pozo, porque ahorita nos vamos a ir saliendo de todo esto, ¿verdad? Y así vamos a ir saliendo, nos va a ir presentando, como les dije al principio, en las diferentes etapas. Por eso quería presentarles de qué se trataba el libro de Romanos desde el inicio, para no quedarnos en este hoyo, ¿verdad? Primero, la justicia de Dios tiene que ver con esto, con ese pozo de tinieblas que acabo de describir. Esa es la primera sección, del 1 al 4, del 5 al 8, va a hablar de la creación del hombre. O sea, aquí viene la forma de ir restaurando al hombre de todo esto que acabamos de decir, cómo Él cumple sus promesas y cómo al final nos hace uno, como el matrimonio, como el hombre, la unión del hombre y la mujer, para ser uno. Esa es la imagen de Dios, porque hacia eso vamos. O sea, lo que Dios quiere que cumplir en sus promesas al final del todo es que seamos hechos a su imagen. O sea, acabo de escribir una imagen totalmente degradada, distorsionada, llena de tinieblas. Yo sé que acabo de salir de ahí, pero eso no es lo que Pablo, eso es lo que Pablo está diciendo. Este es el status quo de hoy. Y así como en Roma y Grecia, en la época de Pablo, donde la homosexualidad y todo esto era muy común en aquella época, así lo es hoy. Entonces estamos en un tiempo muy ad hoc al libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos nos va a traer ese mensaje de restauración del reino de Dios, que es básicamente hacia ahí vamos, y ahí vamos a coronar este estudio, porque tenemos que salir de esto. Esta es la realidad nada más de lo que estamos viviendo. Muy bien, aquí termino el capítulo 1. Este es el final de este capítulo, y la otra semana comenzamos con cuesta arriba, digamos que no es todavía cuesta arriba, porque vamos a describir otros sectores que creen que anda bien, ¿verdad? Que son los sectores que creen que andan bien y no andan tan bien. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la otra semana.